conocer su esencia, su interés. Igualmente yo voy a referirme a las medidas ambientales de desregulación y las implicancias que tendrían, ¿no? Porque la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, a responder a esa pregunta, ¿ahora qué? ¿Cómo es que estas medidas se van a quitar? ¿Cómo nos pueden expectar que puede ocurrir? Y entonces, una primera cosa que yo quería decir era que se dice que el tema ambiental, no toda la regulación ambiental es un sobrecosto para la inversión, y en realidad en la ley de implementación no hay ninguna justificación. Lo único que hay para justificar todo el cambio en la regulación es una encuesta, un sondeo de opinión a empresarios. Es lo único que uno encuentra cuando revisa la fundamentación que aparecía en el proyecto de ley. Entonces, cómo se relaciona, ¿no?, las medidas adoptadas con el impacto que se espera en la desaceleración, ¿no?, frenarla. No hay ninguna relación, no hay ningún estudio que permita establecer esa correlación. Entonces, era una primera cosa que quería decir. Y bueno, entonces vamos a ver que lo que se ha hecho es, con estas medidas, es cortar los brazos al Ministerio del Ambiente para intervenir y proteger a la población y al ambiente, ¿no?, de posibles afectaciones por actividades productivas. Entonces, un primer instrumento que tiene el Estado para intervenir, ¿no?, y corregir daños, ¿no?, posibles afectaciones, es la fiscalización, ¿no? Entonces, es una actividad de control. Entonces, lo que se ha hecho aquí es quitar la capacidad sancionadora por 3 años al OEFA, ¿no?, al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental. ¿Y esto qué significa? En concreto, si uno revisa las sanciones que se han impuesto, ¿no?, primero que las sanciones que se imponen son excepcionales. Aquí la mayoría se decía, o lo ha señalado el jefe de la OEFA, que de cada 100 supervisiones, solamente 2 terminan en sanción, ¿no? Y entonces la sanción es excepcional. Y si uno revisa las sanciones aplicadas, generalmente son en situaciones graves o muy graves. Por ejemplo, en el caso de San Genaro, en Ayacucho, se dio relaves a un cuerpo de agua, o sea, directamente, relaves a un cuerpo de agua. Otra sanción es, en el caso del lote 1AB, es la desaparición de una laguna no autorizada para desaparecer, o sea, se desapareció y ni siquiera se avisó a la autoridad que se iba a hacer eso, ¿no?, y la intervención de la empresa luego en ello. Entonces, se actuó de esa manera y por eso se sancionó. O sea, es un hecho realmente grave, ¿cierto? Igual, en el caso de Espinar y con Estrata, otra sanción está referida a contaminación de pastizales por bombeo de agua no tratada, directamente pastizales. Y el año pasado, por el tema de Conga, se sancionó a Yanacocha por haber construido una plataforma para exploración a menos de 50 metros de un confedal. Confedal es una zona productora de agua con un ecosistema muy especial. Entonces, pese a que leía, decía que no debía hacerlo, lo hizo. Entonces, por eso se le sancionó. Y las sanciones no son enormes, ¿no?, como se dice, o sea, eran sanciones bajas. Sin embargo, ¿no?, el sector quedó descontento con estas sanciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, se le ha quitado la capacidad sancionatoria. Quiere decir que lo que puede aplicar son medidas correctivas. Es decir, oye, no hagas esto, o haz esto para corregir lo que has hecho, pero no lo va a poder sancionar. Son conductas graves que requieren, porque se han burlado de la ley, ¿no?, han sacado la vuelta a la ley, entonces es necesario, ¿no?, que se sancione, que se haga justicia, ¿no?,
y que se establezcan conductas, medidas ejemplificadoras, ¿no? O sea, si tú violas la ley, vas a ser sancionado. No es que aquí haya habido negligencia, no es una conducta negligente, es una conducta intencional de violar la ley, de no cumplir con obligaciones ambientales. Y sin embargo, la autoridad no puede sancionar, no tiene, ¿no?, los instrumentos para sancionar. ¿Y qué pasa? Puede imponer solamente medidas correctivas. ¿Y qué pasa si pone una medida correctiva y no se le hace caso? La sanción debe ser no mayor del 50% del monto establecido en la ley. O sea, encima no lo puedes sancionar y con la medida correctiva, y si no cumple con la medida correctiva, recién en ese supuesto puede intervenir, pero con sanciones menores al 50%. Entonces, se debilita la autoridad del OEF, evidentemente, ¿no?, para corregir situaciones, ¿no? Pero además, estas multas ya, o sea, las multas que se les aplicaba, se habla de multas de 30.000, y no era cierto lo que se ha venido diciendo. Las multas de 30.000 UITs son para mineros ilegales, de 25.000 para mineros informales, y para los formales las multas pueden llegar a 15.000 UITs. Entonces, no es cierto que tenían multas elevadísimas, que los 30.000, no, o sea, los 30.000 UITs no se aplicaban a mineros formales, eran las 15.000, ¿no? Y en la mayoría de casos, no llegan ni a mí, son solamente 6 casos han llegado al umbral de 1.000. El resto está por debajo. Más o menos son entre 100 y 250 UITs a que se aplican. Además, porque existe una norma, una regla, ¿no?, para la aplicación de multas, que dice que solamente la multa no puede ser mayor al 10% de los ingresos brutos del infractor. O sea, por más grave que sea la infracción, la multa no puede ser mayor al 10%. Eso ya estaba. Entonces, ¿de qué se habla? O que estaban asfixiados por una fiscalización que los perseguía. Eso no era cierto. O sea, de 100, solamente 2 terminaban en sanciones. Entonces, todo era, o sea, no era falso. Todo lo que se ha venido sucediendo es falso, ¿no? Y lo que se ha tratado es de justificar, ¿no?, una medida que no tiene razón de ser, injustificable, porque la OEFA no era lo que se venía diciendo que era para el sector. Entonces, lo que decimos es que, y además, esto tiene una repercusión en otro sentido. O sea, la OEFA es la que tiene que investigar y luego, producto de este proceso de supervisión y de procesos sancionatorios, si hay delito, deben elaborar un informe para el Ministerio Público y denunciar. Esto se convierte ya luego en la posibilidad de que el Ministerio Público pueda intervenir y denunciar por delito ambiental. Antes no puede, si no hay un informe de la OEFA, no puede. Entonces, con esto que ha sucedido, no se va a perseguir delitos ambientales. Ya no va a haber persecución por delitos ambientales en el país. O sea, eso significa impunidad. Porque no es que las empresas, no todas las empresas son responsables. Hemos visto, ¿no?, de que son capaces por evitar costos, ¿no?, sacrificar y cumplir sus CIAs y cumplir la ley y cometer delitos. Entonces, en esos casos, ¿no?, es muy difícil que la OEFA, en este nuevo contexto, pueda cumplir ese rol, ¿no?, de pronunciarse sobre indicios de responsabilidad por delito ambiental y que esto se convierta en una denuncia penal por parte del Ministerio Público. Y si no hay responsabilidad penal, tampoco hay reparación.
O sea, se necesita, o sea, hay una relación entre sanción y reparación de daños. Entonces, ¿quién repara a las personas dañadas? Si no se sanciona, ¿no? Si se rompe esta relación, hay una relación entre sanción, establecimiento de responsabilidad, sanción, ¿no? Reparación de daños. Y esa secuencia se rompe. Entonces, eso significa impunidad, indefensión, ¿cierto? Violación de derechos. Y bueno, y entonces con esto, ¿quiénes ganan? ¿A quiénes se ha beneficiado con esta medida? Yo aquí pensaba, cuando se ponía toda la parte económica, esto favorece a las empresas que ya están instaladas. O sea, no es para nuevas inversiones. Porque, o sea, una nueva inversión demora en madurar en el tiempo. O sea, esto es para las empresas que no se van a ir tampoco, o sea, del país, porque ya han hecho sus inversiones tan grandes, ¿no? Y están en operaciones que no se van a ir. Entonces son para las empresas que están operando. ¿Y para qué empresas? Para las empresas principalmente mineras. Si vemos las sanciones impuestas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, se ve que la carga procesal que tienen mineras, 52%, hidrocarburos, 25%, pesca, 19%, y electricidad, 4%. La mayoría de casos que están en el Tribunal de Fiscalización Ambiental, ¿no? Que están para resolver, son mineras, son infracciones cometidas por empresas mineras. En el 2013, las resoluciones firmes del tribunal fueron 110 sobre minería, 26 sobre hidrocarburos, 2 sobre electricidad y 29 sobre pesca. Entonces, evidentemente, ¿no? Quien ha presionado por delimitar la OEFA, ¿no? Como organismo supervisor y fiscalizador, ¿no? Y sancionador, ha sido pues, el sector minero el que está directamente denunciado por esta medida. Esto no asegura para nada, ¿no es cierto? Para nada que la situación mejore económicamente. O sea, eso no tiene una traducción, como podemos ver, ¿no? Porque es para empresas que ya están instaladas con inversión hecha. Eso, simplemente estamos haciendo que la inversión, ¿no? Sea más precaria y no sostenible, ¿no? No estamos apostando a inversiones sostenibles, no con estándares, que cumplan estándares, ¿no? Ni incentivando este tipo de conductas, sino todo lo contrario, porque se premia a quien viola la ley, ¿no? Saca la vuelta al Estado, ¿no? Y se deja al Estado sin posibilidad de intervenir. Eso es quitar la inversión ambiental. Y también lo que se dijo, la OEFA pierde ingresos, igual que los otros entes fiscalizadores, porque ya los ingresos eran propios que provenían de las multas, como se decía, que se iba a generar una distorsión, ¿no? Una distorsión, porque claro, iban a poner demasiadas multas, y entonces eso hacía que se genere una distorsión en su función, y por eso era que había que quitarle las multas. Entonces, eso, o sea, hemos visto, las multas son poquísimas, eso no va a poder pasar, y por lo tanto era quitarle ingresos y delimitarla también, porque si no tiene recursos para hacer fiscalización, es una actividad costosa, entonces se delimita también la institución. Bueno, eso es un instrumento de la fiscalización, el control, ¿cierto? Otro instrumento que tiene el Estado para prevenir daños ambientales, para evitarlos, ¿no? Estableciendo medidas adecuadas cuando se va a realizar un proyecto, es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Su rol es evidentemente preventivo de los impactos que pueda tener el proyecto. Porque allí en el estudio de impacto ambiental se establece qué medidas se deben adoptar para que los proyectos no impacten o minimizar su impacto al momento de ejecutarlo. Entonces, por eso que tiene que ver con tecnologías, infraestructura adecuada, ¿no? Para que no dañe o dañe lo menos posible. Entonces,
Y el año pasado se dio el Decreto Supremo 060 que disminuyó los plazos para la revisión de los estudios, ¿no? El procedimiento para la revisión de los estudios. Eran 120 días y se disminuyó a 73, ¿no? 73 para el Estado, porque la empresa, para hacer sus descartos, tiene todo el tiempo del mundo, no le ponen plazo, pero el Estado, para tomar decisiones en el procedimiento, tiene hasta 73 días, ¿no? Entonces, igual, y esto significó también el reducir plazos para las entidades que opinan dentro del procedimiento. Hay una serie de entidades que tienen que ver, que velan por recursos concretos, por ejemplo el agua, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no es cierto? Lo que es bosques, ahora es el FOR, ¿no es cierto? Que van a ser el Ministerio de Agricultura a través de la dirección. También tenemos el Ministerio de Cultura para todo lo que es patrimonio histórico y cultural. Tenemos también al CERNAM para áreas naturales protegidas. Entonces, estas entidades, en el procedimiento de evaluación, de revisión de un estudio de impacto ambiental sobre un proyecto concreto, tienen que pronunciarse sobre el recurso, para ver cómo se va a impactar el recurso y qué se tiene que hacer para impactar lo menos posible o no causar impacto. Entonces, estos organismos tienen que estudiar el EIA, ¿no es cierto? Estudiar, conocerlo para luego ver, ¿no? Ver si se va a afectar cómo. Entonces, se le da 30 días para hacerlo. Ahora, con la presión que se ha hecho, se ha logrado que esto se amplíe a 45, pero igual es insuficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, primero porque la carga de los evaluadores es muy grande, tanto del ministerio que evalúa, que revisa el EIA, como los que damos opinión. ¿Por qué? Un proyecto, un estudio de impacto ambiental puede tener 2.000 páginas, como el de Saudo, de Tokio María, puede tener 6.200 páginas, como el de las Bambas. Yo puse 3 porque no tenía, pero vamos a aumentar esta lista porque, y otros como el de Conga, más de 20.000, 22.000 páginas, ¿no? Entonces, 22.000 páginas. Entonces, son 45 días, ¿no? Me parece 45 días y con una carga fuerte que hay que leer. Primero hay que leer. Después de leer, hay que cruzar la información, ¿no es cierto?, con otras fuentes, porque la información que está en el EIA es una información de parte, ¿no? O sea, la empresa contrata a una consultora para que la haga el EIA, entonces la información es información de parte. Hay que cruzarla, ¿no es cierto?, para ver si lo que dice el EIA se condice con la realidad. Y hay que hacer también posiciones de gabinete, estudios de gabinete, un trabajo especializado, además multidisciplinario, que no se suele hacer, pero eso se debería hacer. ¿Podría pasar? Entonces, además, o sea, es el volumen de los EIAs, pero además el número que les llega de EIAs que hay que revisar. Los estudios de impacto ambiental se han ido, los estudios de impacto ambiental presentados se han ido incrementando, de esos en el sector energía y mix. Entonces, este es un cuadro del sector. En 1993 eran 2, y ahora, el año pasado, fueron 328 estudios de impacto ambiental presentados. 328. ¿No? Y el año pasado también se aprobaron 282. Pero claro, o sea, va quedando una carga que se va acumulando, ¿cierto? Bueno, la ANA, la Autoridad Nacional de Agua, para evaluar el estudio de instrumentos de gestión, tiene 13 personas. 13 personas. A ver, con un estudio, pongamos de 6.200, no ni de 22, ni de 2.000, 6.200 páginas. 13 personas, ¿no? Si dividimos los 282 en un año,
cuánto les toca, vemos que ellos habían sacado, eran, creo que por expediente, el funcionario tenía que tener como 5.800 horas, ¿no? Entonces, para poder hacer todo su proceso, habían sacado, era un absurdo. Hay un documento en página en la web de la ANA donde se trata de poner, de establecer, darle una racionalidad al uso del tiempo para cumplir con los plazos. Y ahí saca las horas que tendría que tener. Es un absurdo, porque si solamente toma en leer, ¿no? En leer puede pasarse todo el tiempo que tiene para evaluar un funcionario. Entonces, y luego el cruce de la información, y luego el análisis que hay que hacer, y luego el informe que hay que elaborar, eso, y además la posibilidad de conversar con otros profesionales de otras materias para cruzar puntos de vista, eso no se hace, eso es un lujo. Entonces, y si no se aumenta el personal y luego estamos incentivando a que haya más carga para esos mismos funcionarios, entonces lo que estamos haciendo es que el EIA, la revisión, sea una formalidad. Entonces, cumplir un requisito para decir que aquí en el Perú cumplimos con ellas y todos nos estamos engañando y no va a cumplir el rol preventivo que debería tener. Por ello, y aquí traigo, acuérdate un ejemplo, en el caso que ocurrió de Toromocho, ¿no? Toromocho hace poco le pusieron una multa, ¿no es cierto? ¿Y era por qué? Porque estaba contaminando, o sea, empezó a operar recién en diciembre, ¿no? En diciembre. Y este año ya, a marzo, ya le pusieron, la UEFA le puso una multa. ¿Por qué? Porque estaba contaminando 2 lagunas. Entonces, la medida correctiva que ha sido construir 2 diques y otra infraestructura para que el agua, o sea, no contamine. El agua de sus operaciones, hay una descarga, por ahí, 2 diques, pero esto debió estar en el EIA. O sea, esa medida correctiva da cuenta un problema de EIA, porque eso no debió ocurrir, menos empezando la operación. Eso quiere decir que ese IA estaba mal diseñado, y sin embargo fue aprobado. El Estado le dio el visto bueno. Y entonces, por eso es que, o sea, esa falla poco tiempo se evidencia y se culpa a la UEFA de que Toromocho no empiece, de que no, y que una inversión no se dé. Y es una falla del Estado porque no hizo lo que debió, ¿cierto? Entonces no se evalúa adecuadamente y pasa esas cosas. Entonces la debilidad, si el EIA es un instrumento preventivo, su debilidad, la debilidad del instrumento pone en riesgo a la población. Porque las medidas que se deberían adoptar para evitar contaminación, para evitar desastres, para evitar problemas, ¿no es cierto? ¿No? Afectación a la economía de locales, no se adoptan, esas medidas no se adoptan porque ya están pasando por agua caliente. Y además, porque si no emite su informe en 45 días, son pasibles de sanción grave. La amenaza es, si tú no cumples con tu plazo, se te aplica sanción grave, laboralmente hablando. Entonces, o sea, ¿saben qué? Apruébalo como sea. O sea, y eso también hace que las personas el ministerio, en este caso de Minas, pierda sus mejores cuadros, porque quien se respeta como profesional no va a aceptar esas condiciones. Pero los mejores cuadros se van a ir, porque ¿quién puede aguantar con lana, ¿no? ¿Quién puede aguantar una presión como esa? Entonces, realmente lo que se debió hacer, o sea, no es solo, si tú aumentas la carga, aumentas el personal lógico, ¿no? Y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. No es, no sobrecarga y encima sanción para que baje rápido. Bueno, igual, es otra cosa aquí también que yo quería señalar, es que eso nos afecta, porque esto suena un poco lejano, porque finalmente el tema minero, el tema de hidrocarburos, lo sufren las poblaciones rurales, ¿es cierto? A nosotros no nos dice mucho. Lamentablemente es así. Pero el tema es que también se han eliminado los EIA
para construcciones de viviendas, o sea, esos edificios de 20 pisos y de centros comerciales, ¿no? Entonces, o sea, por lo tanto, estos instrumentos que van a determinar los impactos, a usted le impacta porque el servicio de agua, de luz, porque colapsa o porque hay el mercado ya no se da dinero suficiente, ya, esos impactos ya no van a ser visualizados. Porque el estudio de impacto ambiental ayuda a visualizar los impactos y luego a establecer las medidas que puedan corregir esas situaciones, ¿no? Establecer responsabilidades y también compensaciones. Eso no va, porque ya no va a haber estudio de impacto para ese tipo de construcciones. Se ha eliminado. Entonces, bueno, y eso en cuanto a dos. Luego también otro instrumento que tiene que ver no es propiamente ambiental, sino de promoción del desarrollo, es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial permite dar un mejor uso y ocupación de nuestro territorio, nos permite racionalmente, planificadamente utilizar nuestro territorio para no deteriorarlo, para sacarle el mejor provecho, ¿cierto? Saber dónde ubicar la infraestructura. Entonces, el ordenamiento define usos, define ocupación, define dónde coloca la infraestructura, ¿no? Planificadamente, no es en el caos que tenemos ahora. Ahora define el uso del mercado, las empresas, el mejor postor. Entonces, el instrumento para hacerlo planificadamente, racionalmente, además estableciendo decisiones consensuadas, participativas, es el ordenamiento territorial. Y lo que se ha señalado es que el ordenamiento territorial ya no define uso, es solamente orientador. Así han cambiado la definición de ordenamiento territorial. No define uso, es orientador. Y además, no tiene carácter participativo, solamente técnico. O sea que va a ser una ecuación vertical. Nosotros no vamos a poder definir el uso que debe tener el territorio, porque no. Es un espacio donde nosotros convivimos. El espacio de convivencia lo debemos definir todos, no solamente los técnicos, ¿no? Porque también los técnicos expresan intereses, como todo. Todos tenemos intereses y por lo tanto en el territorio en las decisiones debemos participar todos. Entonces, ese carácter participativo, ¿no? Y decisorio que tenía el ordenamiento sería quitado. Y además, la autoridad para definir el ordenamiento de la política, el ordenamiento del territorial, cómo se hacía, ¿no es cierto? Todo eso era el Ministerio del Ambiente. Ahora la política la aprueba el Consejo de Ministros, ¿no? El Consejo de Ministros. Entonces, un debilitamiento también del Ministerio del Ambiente que venía liderando esa política, era el ente rector. Bueno, y esto pues hay procesos de zonificación ecológica y económica que pueden verse frenados. O sea, ¿qué puede pasar? Que esos procesos que se estaban llevando a cabo se vean frenados con el tiempo, ¿no? Y que sigamos en este desorden, con este caos que tenemos. O sea, es la apuesta por lo mismo que tenemos, que se siga creciendo, ¿no es cierto? Y ahorita no importa el cambio climático, ¿no es cierto? No importa la fuerte presión que sufre la Amazonía o las fuentes de agua, no importa. O sea, es la inversión por la inversión, ¿no es cierto? Sin mirar los costos futuros, porque lo que tenemos es una mirada de muy corto plazo, muy cortoplacista. Entonces, esto no se mira, ¿no? En el largo plazo, los costos que cambian, el cambio climático, ¿no? El aumento de la vulnerabilidad que estamos generando, eso no se toma en cuenta solamente el presente. Y bueno, y también otro instrumento, el ordenamiento, es más que lo ambiental, que está señalado, está puesto como si fuera algo ambiental, pero otro instrumento que sirve para medir la contaminación, los objetivos para alcanzar, para disminuir la contaminación, son los límites máximos permisibles y los ejes, ¿cierto? Entonces los límites máximos permisibles son, luego de eso ya es contaminación. La medida para decir el termómetro, para decir hay contaminación, no hay contaminación, ¿no? Y entonces, ahora lo que se ha hecho es decir que siempre los límites tenían un peso importante en evitar el daño a la salud. Lo que daña a la salud ya no es, ¿no es cierto? Y rompe el equilibrio ambiental, eso ya no es tolerable, ya rompes esto y daña a la salud, eso es contaminación. Era el criterio fundamental para determinar
los límites en cualquier parámetro existente. Entonces, lo que se ha hecho es decir, no, ese criterio de salud y daño al ambiente se tiene que también equilibrar con el criterio de impacto regulatorio y económico sobre la industria. O sea que ya no solamente para determinar un límite máximo permisible, esa medida, voy a tomar en cuenta el daño a la salud o al ambiente, sino también el impacto a la industria, a las poblaciones involucradas. Por eso ya digo eso. Pero en realidad, o sea, ¿cómo se va a sopesar una cosa con la otra? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a tener luego con el tiempo, son límites máximos permisibles que son más tolerantes, ¿no? Por la contaminación, ¿no? De lo que tenemos ahora. Entonces, que ni siquiera algunos que se habían cambiado todavía no se habían empezado a aplicar. Sin embargo, ya esto avisora un cambio en la legislación respecto de límites máximos permisibles. Y entonces, antes la aprobación está en manos del Ministerio del Ambiente y ahora tiene que ser una decisión compartida por los ministerios sectoriales donde se fijan los límites máximos. Entonces, aquí hay otro tema grande que tiene que ver con qué es contaminación y quién lo define. Aquí es lo que están definiendo, ¿qué es contaminación? ¿Cuándo hay contaminación? ¿Quién lo define? Esas son las preguntas que lo que ha cambiado aquí, ¿no? Es una cosa muy seria. Y también, igual, los costos trasladados a las poblaciones, porque las poblaciones estamos dispersas, ¿no es cierto? Dispersas, desorganizadas. Y además, la mayoría desconoce de estos cambios porque son cambios que tienen un grado de complejidad para el gobierno. Yo quería decir que estos límites máximos permisibles que debían definirse para una serie de sustancias que son contaminantes tienen 19 años que estamos definiendo y todavía no concluimos. 19 años. ¿Qué va a pasar? Yo no voy a tener más tiempo porque ya es tarde, pero son 19 y los definían, no que lo definía el MINAM solo, sino grupos de trabajo que eran multisectoriales y con participación de la sociedad civil, entre comillas, y de las empresas, porque las empresas eran las que estaban permanentemente allí, más que todos cambiaban menos el representante de la empresa, y por lo tanto, entonces esos grupos no han avanzado, han avanzado muy lentamente, y ha sido producto del consenso de esos límites que han salido saliendo con el tiempo. Entonces, o sea, es absurdo, ¿no? Es absurdo lo que se dice, ¿no? Porque se desconocen procesos que han seguido para llegar a ellos. No es que el Ministerio del Ambiente, en su afán proteccionista, no ha sido así, no ha sido así. Bueno, ya no hacemos eso. Y luego también yo quería finalmente, y con esto ya termino, ahí lo dejo, el tema de las tierras, del saneamiento físico legal. Ahí esto se ha un poco conectado y en realidad porque corresponde a otro tipo de especialistas, ¿no? El saneamiento físico de predios. Entonces se ha dicho que se va a sanear, o sea, se van a otorgar títulos de propiedad en las zonas que son adyacentes, que son parte de la zona de influencia directa, o sea, del proyecto, y la zona contigua, que es la zona indirecta. Entonces, ahí se van a sanear, se van a titular a quién, bueno, el Estado va a recuperar, ¿no? Y luego va a trasladar la propiedad a quién, ¿no? Es un proyecto de promoción de la inversión, se supone que a las empresas. Uno tiene el conocimiento de que la mayoría, o sea, hay un montón de propiedades campesinas que no tienen título, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber un problema de conflicto muy grande, ¿no? Porque se dice ahí que se saneará independientemente del uso que se tiene actualmente o futuro. O sea, independientemente de los que estén allí ocupándolo. O sea, el saneamiento se va a hacer independientemente de las personas que ocupan esos territorios. O sea, ¿qué va a pasar? Y esto es conflicto social. Las comunidades no saben. No saben. Entonces, esto recién se está avanzando en el análisis de esta parte que es compleja y difícil, ¿no? Hemos demorado para reaccionar, pero en realidad estamos terminando de asimilar el paquete y realmente los impactos son muy grandes. Es una reforma
grande de retroceso para todos. La idea es, creo que lo que queda por hacer frente a esto, ya no continúo, lo que queda por hacer frente a esto es movilizarnos, ¿no? Decir que no estamos de acuerdo, tenemos que manifestarnos, porque si no, se anuncian nuevos paquetes sumados a esto. O sea, este pasado, como pasó, bueno, imagino, pues, está hablando de la pesca, ¿no es cierto?, en el tema consulta previa, entonces es realmente alarmante, preocupante el retroceso que venimos teniendo y es necesario reaccionar como sociedad civil, ¿no? Movilizarse, no queda otra que ese camino.